Lo tenemos ya en la línea y vamos a darle la bienvenida al rumbo de la tarde. Buenas tardes, señor Ross. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, cuéntenos qué está pasando con el café. Yo soy un cafetero, ¿eh? Yo soy cafetero personalmente. Cafetero de beberme 8, 10, 12 tazas de café en el día, 6 de ellas en el primer mediodía. Y usted dirá, bueno, pero no te vayas tan rápido. Pero en los últimos tiempos, entonces uno sigue todo lo que pasa con el café y vemos como que ha variado un poco lo que es esa industria tan importante de República Dominicana, desde la cosecha, las plantaciones, la producción y el consumo de café en República Dominicana. Conversábamos Diurka, Georgie y un servidor hace un ratito sobre el tema de cómo la roya nos ha afectado seriamente y de cómo de todas maneras se ha ido recomponiendo en algunos momentos lo que es la producción nacional. ¿Cómo se encuentra hoy la situación del café? Bueno, mire, la situación, bueno, es realmente es muy compleja desde el punto de vista de eficiencia y real, ¿no? Y cómo explicarlo también, pues para explicarlo hay que hacer un poco el recorrido de los últimos 20 años que ha sucedido, ¿no? Hace 20 años éramos un productor relativamente importante, hacíamos aproximadamente 1 millón de quintales al año, producíamos, abastecíamos perfectamente todo nuestro consumo, o sea, podíamos abastecer perfectamente nuestro consumo y teníamos excedente para poder exportar. Bueno, es cierto que vino en el 2011 el tema de la roya, pero creo que la roya fue lo que abrió los ojos del problema que realmente teníamos. Hubo un descuido y no hubo un relevo generacional. Y las fincas actualmente están gerenciadas o están llevadas por prácticamente ancianos, o sea, gente de más de 70 años. Entonces, el problema que tenemos creo que es más bien de fondo que de forma. Aunque también hay de forma, pero para mí el principal problema que tenemos es de fondo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no tenemos productores de café. Y los pocos productores de café que tenemos son de una edad muy avanzada y no están para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más mentalidad cosechera que mentalidad cafetalera. Es decir, simplemente tienen una finca prácticamente de estado silvestre y van una vez al año a cosechar y cosechan lo que hay. Cuando deberíamos tener más mentalidad de cafetalera, más de productores. Trabajar como medio de vida en el café y trabajar todos los días con el café. Y entonces, bueno, seríamos mucho más eficientes. Y claro, para todo eso, creo que es un problema que el gobierno tiene que intervenir, pero no intervenir como estamos haciendo ahora. Esto desde mi punto de vista y mi experiencia. Quiero decir que intervenir más en educar y motivar a las nuevas generaciones que sus papás o sus abuelos tienen tierra para que la vuelvan a cultivar, porque realmente están abandonadas. O sea, falta un poco de incrementar nuestros productores, porque pasamos apenas de 35.000 productores actuales cuando antes quintuplicábamos esta cifra. Y claro, esto pues empieza para que el gobierno forme unos programas y unos paquetes tecnológicos para que toda esa producción se aumente por a través de una educación y motivar a los nuevos productores, porque si no hacemos así, no vamos a conseguirlo. Mire, por ejemplo, UTEPTA, el FEDA, Indocafé, todos han intentado regalar plantas, hacer viveros, se han sembrado 20 millones de plantas por año y al final estamos en la misma producción. Por eso digo que es más un problema de fondo que de forma. El presidente de la República anunció en un acto en el Palacio Nacional con precisamente caficultores, ¿no? En la condonación de una deuda de unos 300 millones de pesos que tenían contraída con el Banco Agrícola e instó a esos mismos grupos a que le presenten un plan para poder reactivar las plantaciones de café y los viveros
en todo el país. ¿Usted cree que eso contribuye o no contribuye? Sí, en cierta forma sí, pero vale, ok, se ha se ha perdonado una deuda que tenían los productores, los caficultores con el banco, pero el problema sigue el mismo. Y lo que le decía antes, vamos a hacer viveros y vamos a ir un poco como pollo sin cabeza. Y después, ¿qué vamos a hacer con estas plantas si no tenemos productores? Es decir, hay que medir muy bien en qué camino, en qué dirección tenemos que ir, porque tenemos que concentrar los esfuerzos, creo, más en el tema de fondo que de forma. Y después de que es un sector que estamos absolutamente divididos. Hay muchas, desde mi punto de vista, tenemos un paraguas que es Indocafé, el Instituto Dominicano del Café, que está regido por el gobierno, lógicamente, y es nuestro, digamos, paraguas desde el punto de vista del sector café, y es él quien tendría que hacer la propuesta, no hacer una propuesta, una asociación, un núcleo, una federación, una cooperativa, sino todas estas propuestas deberían ir de Indocafé y de todas estas propuestas hacer una, porque si no va a haber un conflicto de intereses. Entonces creo que lo más café hicieron una propuesta nacional y global marcando una sola dirección para recuperar el sector. ¿Cuáles son las variedades que se están cultivando ahora de café en la República Dominicana? Tengo entendido que se han traído al país variedades que son resistentes a la roya del café. Está ahí la famosa arábica. Sí, bueno, mire, déjenme puntualizar una cosa. El arábica es una especie botánica y dentro de la especie botánica arábica tenemos diferentes variedades. Okay. Bueno, las resistentes, que serían los catimores, los famosos catimores, que es un híbrido del timor y de robusta. Eso quiere decir de que tenemos una planta que es resistente a la roya y su área radicular es mucho más robusta, mucho más resistente a otras enfermedades. Por lo tanto, tendríamos una planta potencialmente productiva y resistente en este caso, pues al hongo de la roya y a otros hongos. Pero el problema... La calidad de esa planta, del café que da esa planta, ¿está calificada como buena, muy buena? Bueno, en términos genéticos es una variedad de una calidad media. Lo que pasa que hoy en día, si tienes un buen manejo del post cosecha y con las nuevas tendencias de las fermentaciones controladas, tú puedes potenciar muchísimo más esta calidad y llegar incluso a los niveles de variedades más complejas, más buenas. Pero entonces, ¿qué pasa? A lo que decíamos antes de la variedad hay una cosa que a mí me preocupa, y es de que tenemos una muy buena planta, pero que necesita atención. Y si solo la sembramos y no la atendemos durante todo el año, en 2 años la tenemos desfoliada. Y es lo que está pasando ahora, que nosotros le estamos sembrando muchas plantas, pero la producción no se ve beneficiada. Y esto es un tema que me preocupa. Usted preside la denominación de origen Café Barahona. Explíquenos sobre eso. Bueno, mire, históricamente el café más reconocido a nivel internacional en República Dominicana es el café de Barahona. Nuestros ancestros hicieron muy buen trabajo y tienen unas peculiaridades que la variedad típica es la que se cultiva aún más aquí en estas zonas y estamos solo entre 7 y 11 kilómetros del mar. Eso quiere decir que tenemos unas influencias de las brisas marinas que le da una singularidad a este café. Y bueno, pues ha tenido muy buena fama. ¿Y qué ha pasado? Pues que la fama de Barahona se están aprovechando otras regiones o otras áreas productoras diciendo que es de Barahona. Entonces, para eso lo que se ha hecho es una mención de origen, Café Barahona, como puede ser en los vinos La Rioja o Ribera del Duero, Ribera del Duero, etcétera. Es para proteger el área de ese café y decir que quien compre un café de Barahona bajo este sello se garantiza que el café es de esta área
y de esta metodología. Y esto, bueno, pues es una forma de proteger a los productores de Barahona. Claro. ¿Esa variedad es resistente a la roya del café? No, la variedad típica no es resistente, y ahora lo que sí ya se está haciendo es cambiando de variedad que pueda pues resistir la roya y tener una producción relativamente alta para poder suplir y poder garantizar que el productor podrá tener una buena retribución de ese café. Las industrias que fabrican café para el consumo de la ciudadanía, ¿se ven obligadas a importar café y de dónde lo hacen? Bueno, mire, lamentablemente se ven obligadas porque estamos en déficit. El país consume unos 800.000 quintales al año y apenas producimos 300.000. Entonces quiere decir que hay que importar 2/3 partes del consumo nacional. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde se importa? Bueno, yo sinceramente tendríamos que mirar las estadísticas, pero mayormente se importa café de Vietnam, pero también de Brasil, de Honduras, de otros orígenes, que es lo que más me preocupa. No me preocupa que sea de Vietnam o de Honduras o de Nicaragua, me preocupa que se importe café, porque son divisas que se van y que podrían ser nuestras si fuéramos capaces de producir el consumo nacional. ¿Cómo podemos ser capaces de producir el consumo nacional? Bueno, es una pregunta bien compleja. Yo hace 5 años decía que en 3-4 años seríamos capaces de estar a los niveles que necesitamos para abastecer el consumo nacional. Pero para eso necesitamos productores, y necesitamos productores que se adapten a un nuevo paquete tecnológico y que puedan hacer todas las actividades capitales que necesitan para poder producir y ser eficientes. Y esto es lo que creo que tardaremos un poco más. Pero si el gobierno se pone en tratar el tema de fondo, creo que en 6-7 años empezaremos a ver un poco la luz, porque mientras solo sembremos plantas y plantas y plantas, y estas plantas incluso no sabemos ni dónde sembrarlas, tendremos un problema eterno. Desde mi punto de vista, tenemos que recuperar a cafetaleros para que se motiven a coger las tierras de sus ancestros, de sus padres o de sus abuelos, para sembrar café, y a adherirse a un paquete tecnológico que esté analizado por Indocafé para recuperar eso. Y en 6-7 años calculo yo que podremos abastecer otra vez nuestro consumo nacional. ¿Cuáles son en estos momentos los mayores productores de café en la República Dominicana? Bueno, esto debería decirlo Indocafé, que es el que tiene las estadísticas, pero ahí trae 3 grandes núcleos productivos, que podríamos decir que uno es el área de Barahona, este sería un buen productor, y el otro el área del Cibao. Estos dos son los 2 productores por excelencia del país, y creo que entre estos 2 cubren más del 70% de la producción del país. ¿Por qué no se motivan los cafetaleros, como usted llama, a iniciar el proceso de la nueva tecnología en la producción, siembra, producción y cosecha del café? Bueno, desde mi punto de vista, porque no ha habido una comunicación, una divulgación para motivar a estos productores. Porque, mire, este año tenemos el récord de precio histórico de República Dominicana en un quintal de café. Jamás se había pagado lo que se paga ahora en un quintal de café. Pero bueno, pagar mucho de pocos quintales es igual a nada. Sí. Entonces, ahora sería un buen momento para que la gente vea que es un muy buen negocio si se cultiva café. Por eso es a base de divulgar y que a través del gobierno hacer campañas para recuperar y motivar a todos estos jóvenes para que cojan las tierras que ya las tienen. Simplemente es adecuarlas a través de este paquete. Bueno, agradecido, señor Ross, de toda esta conversación, y nos gustaría un mensaje final
para despedirlo. Bueno, mire, mi mensaje es que la gente no se desespere. Yo llevo aquí en la isla, yo soy nativo de España, vine aquí hace 13 años y vine aquí y no a otro país porque creo en el café de República Dominicana. Y créanme, tenemos muy buen café y tenemos que ser capaces de recuperar entre todos la calidad y la productividad de este café. Y no se desanimen porque les digo que no hay café igual en el mundo como que podemos tener en República Dominicana. Qué bueno saber. Qué bueno, qué bueno. Qué palabras tan alentadoras, ¿no? Y estimuladoras. Ojalá que el gobierno se anime y, bueno, no le voy a decir que se lleve de usted, pero que por lo menos tome en cuenta su conocimiento y sus opiniones para ver si despegamos en la producción cafetalera en el país y volvemos a ocupar lugares de preferencia en el gusto de los consumidores de café en el mundo. Muchas gracias, señor Ross. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir mi experiencia y conocimiento. Y compartir una tacita de café. Bueno, bien. muy bien. Gracias. César Ross, presidente del Clúster Nacional del Café, presidente de Denominación de Origen Café Barahona, gerente de la compañía Incat Caribe S.A., productora y exportadora de café, director de proyectos del Instituto Español del Café. Este hombre tiene todos los títulos. Cafeteros. Sí. Bueno, Vamos a la tenemos pausa. que ir a la pausa.